Bienvenidos a una semana más de trabajo. En este momento estaremos trabajando un nuevo tema. Comparto una frase para ti. El hombre necesita dificultades porque son necesarias para disfrutar el éxito. Muy bien, en este momento estaremos trabajando un desafío inicial en el cual yo te reto a que respondas el significado de estas palabras según tú creas que signifiquen. No es necesario que investigues ni leas más adelante las definiciones en el folleto. La idea es que escribas aquí lo que tú creas que significa y si te equivocas, pues ya más adelante de alguna manera te darás cuenta que significaba algo distinto, ¿verdad? Estos, pues obviamente en matemáticas tienen su propia definición. En los temas para este video estaremos trabajando algunos términos básicos y también algo importante que llamamos medidas de tendencia central. Vamos a trabajar por ahora con datos simples, es decir, que lo más sencillo. Más adelante estaremos trabajando con datos agrupados en semanas posteriores. Entonces, como podemos ver, aquí podemos encontrar la información de qué es un dato. Pues en estadística, si yo recabo calificaciones de mis estudiantes y estoy hablando de punteo, cada calificación pues es un dato. Por ejemplo, si alguien me saca 60 puntos, luego 80 puntos, otro estudiante 90, cada uno de estos números representa un dato. La variable, sin embargo, es de lo que yo estoy hablando en mi estudio o en mi investigación. Y las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Una variable cualitativa es aquella que representa algunas características y son cosas que no se pueden transformar en números. Por ejemplo, el miedo, no puedo decir yo tengo 10 de miedo, 8 de miedo, o sea, no se puede. Puedo yo decir que tengo mucho o poco miedo, pero no se le puede asignar un número, lo mismo que el hambre, la belleza o la ignorancia. En realidad, pues aquí van a ser adjetivos o características que no se pueden representar con números. Mientras que las variables cuantitativas también se les llaman numéricas porque estas sí pueden ser números. Por ejemplo, el peso, la temperatura, la velocidad, la densidad, etcétera. Y un sinfín de cosas que se pueden medir son variables cuantitativas. Ahora vamos a hablar la diferencia entre población y muestra. Una población, estamos hablando de la totalidad de sujetos a los cuales se puede investigar. Por ejemplo, si me interesa saber, vamos a ver cuántas personas estudian actualmente en Guatemala, pues yo tendría que preguntarle a cada persona en Guatemala, es decir, a todos en cualquier rincón hasta donde ellos vivan, si yo quisiera estudiar a toda la población, pero eso es imposible, ¿verdad? Entonces, en estadística, la población, repito, es todo, pero para poder hacer estudios estadísticos, obviamente se elige una muestra. Una muestra solo es una parte pequeña de toda esa población. Y entonces a la actividad o el procedimiento para sacar una muestra se llama muestreo. Son de las cosas importantes que hay que saber en estadística. Y luego aquí pues se muestra una gráfica en donde hay una clara diferencia entre la población y muestra. Una población entonces vemos aquí representado por el gran círculo que tenemos acá y dentro de ella, bueno, pues esto puede ser un universo, la población, repito, es todo y la muestra es esta cantidad pequeña que pues aquí se vuelve a representar y aquí decimos que está la muestra. Estos son los individuos, ¿verdad? O en el caso de las variables que queremos estudiar y pues obviamente aquí podemos estudiar las diferentes variables que pueden ser cuantitativas o cualitativas según lo que yo quiera estudiar. Muy bien, en la primera actividad de este bloque, ustedes pues tienen que responder estas preguntas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay un enunciado o una investigación que hacer y dentro de esta investigación yo tengo que decir cuál de esos datos representa a la población que yo quiero estudiar, cuál de esa información representa la muestra, ¿verdad? O lo que se me esté preguntando aquí. Y de la misma manera voy respondiendo. Muy bien, en este momento hablaré de las medidas de tendencia central.
Las medidas de tendencia central resulta que son valores que representan a una gran cantidad de números. Por no mencionar todos los números, pues se elige un número que los represente a todos. Y ese número que los represente, pues se le llama medida de tendencia central. Y aquí pues vamos a hablar de tres específicamente. Una de ellas se llama media, que es el promedio. Chicos, cuando nosotros como maestros, al final del año, nosotros asignamos una calificación para ustedes, pues se hace utilizando esta medida de tendencia central llamada promedio. Si utilizáramos la mediana, los datos serían muy extraños y la moda no digamos, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces se utiliza el promedio porque creemos que en calificaciones es el dato más representativo. La mediana y la moda pues tiene otros usos, ¿verdad? Quizá en una empresa, quizá en alguna fábrica, obviamente se necesitan tomar decisiones a partir de estas medidas. Entonces aquí el símbolo de la media es una X con una barrita encima, la mediana se representa por MD y moda se representa por MO. Y entonces aquí en este primer ejemplo me están pidiendo que de este listado de números yo calcule estas tres medidas. Calcule la media, calcule la mediana y calcule la moda. Entonces se pueden calcular los tres. Lo primero que debemos hacer en una serie de datos, estimados jóvenes, es ordenar. Si se dan cuenta aquí los números están desordenados. 12, 13, 12, 14, 10, 11, 13, 15, 13, 12. Entonces ordenarlos es importante. Aquí en la primera parte de la media aritmética pues yo no los ordené porque en la media aritmética resulta que no se necesita ordenar, pero en las demás sí. Entonces por ahora vamos a calcularlos tal y como están. La media aritmética resulta que solo consiste en sumar todos los valores que me están dando y dividirlos entre la cantidad de datos. En este caso yo tengo 14 números aquí. Los podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces procedemos a sumar 12 más 13 más 12 más 14 más 10 más 11 más 13 más 15 más 13 más 12 más 11 más 13 más 15 más 8. Obtenemos un resultado de 172. Ustedes pueden utilizar calculadora o bien sumar mentalmente como quieran. Pero ahora esa suma pues la dividimos entre 14 y por lo tanto nos da un resultado de 12.29. Entonces el promedio es de 12.29. Si estas fueran calificaciones, digamos, de varios ejercicios, entonces en algunos ejercicios yo saqué 8, en algunas 14, en algunas 12, en algunas 11. Entonces como promedio o el dato que representa mi rendimiento es que yo en promedio he sacado 12.29. Si estamos hablando de una calificación desde 0 hasta 15, pues 12.29 es una muy buena nota. Vamos a hablar entonces ahora de la moda. La moda, en palabras sencillas, yo le voy a decir que es el dato que más se repite. Es decir, que en todo este listado yo debo buscar aquel número que más se repite. Vamos a tratar de ver. Aquí los números siguen desordenados. Pues entonces vamos a ir clasificando. Vamos a ver, resulta que algunos números que se repiten son el 12, se repite, me doy cuenta, se repite 3 veces. Voy a marcar con otro color el número 13. El número 13 está aquí, el número 13 también, acá y acá. Y de todos esos números, el que más se repite es el número 13. A veces es importante ordenar los números para encontrarlos más fácilmente, pero aquí en este ejemplo no están ordenados y de todos modos también los podemos encontrar. Seguimos buscando números repetidos, como por ejemplo el 11, solo se repite 2 veces. Así que la moda es lo que más se repite. Cuando nosotros hablamos de moda en la ropa, chicos, pues obviamente la ropa que está de moda es aquella que todos quieren ponerse. Aquella ropa que todos tienen, o la ropa que más se repite, pues. Entonces, la moda en estadística es aquel dato numérico que más se repite. Entonces, como el dato que más se repite aquí es el 13, aparece 4 veces, vamos a decir que la moda es 13. Muy bien, si estuviéramos hablando de calificación y a mí me calificaran por la nota que más se repita,
Imagínense que de 0 a 100, mi nota que más se repita en laboratorio sea 40, 40 y 40, pues yo me puedo quedar con 40, aunque yo pueda tener un 90, por ejemplo. Sería de repente un poco injusto. Muy bien. En el cálculo de la mediana, con estos mismos datos, aquí debemos ordenar los datos de menor a mayor. Es decir, que debemos también saber ordenar. Entonces, para poder ordenar los números, voy a tratar de mostrarles aquí, haciendo esto más pequeño. Lo que hacemos es ir eligiendo los números acá. Digo, tomo el 8, que era el número más pequeño, lo escribo. Después del 8, el otro número que hay es el 10, pues yo lo escribo. Después del 10, me doy cuenta que el 11 aparece 2 veces. Anotamos el 11 2 veces. Luego digo, el 12 aparece 3 veces, pues aquí está 3 veces. Luego averiguamos también que el 13 aparece 4 veces. Aquí están 4 veces el número 13. Luego hay un solo 14 y luego hay 2 15. De esa manera nosotros podemos ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, la mediana, chicos y chicas, significa que es el valor que está en medio. Entonces, lo que hacemos es, si aquí tengo 14 datos, aquí lo que me están diciendo es de que yo separo 6 datos del lado izquierdo, 6 datos del lado derecho. Si separáramos 7, 7, resulta que agarro 7 de un lado, 7 del otro lado y no me queda nada, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me están enseñando este folleto es que separo 6 de aquel lado y 6 de aquel lado, y si me quedara solo uno en medio, pues ese número sería la mediana, ¿verdad? Si me quedara solo el 2 en medio, pues entonces el 2 es la mediana. Como ahora me han quedado 2 números en medio, tomo esos 2 números y los sumo y los divido entre 2. Pues aquí saco un promedio. Entonces 12 más 13 pues es 25. Al sacarle la mitad al 25 me da 12.5. Si esta fuera mi calificación, pues resulta que la calificación que yo merezco, según la mediana, lo que está en medio, es de 12.5. Muy bien, entonces en conclusión de esta actividad vamos a decir que las medidas de tendencia central para los números que a mí me han dado son 12.29 según la media aritmética, 13 según la moda y 12.5 según la mediana. Entonces tengo 3 resultados y los 3 me pueden servir. Si fuera calificación de estudios, pues obviamente el número que estaríamos tomando en serio sería el 12.29. Pero los otros números también son válidas para otros usos. Entonces, aquí voy a leer textualmente lo que dice aquí. Dice, aquí lo que se debe comprender es que hay 3 resultados distintos. Los 3 son correctos y válidos, estadísticamente hablando. Dependerá del estudio científico que se esté haciendo. De esto dependerá el dato que debamos tomar. Por ejemplo, en las notas escolares dice, únicamente se considera el resultado del promedio, o que también llamamos media aritmética. Esto es por obviamente convenio y obviamente el Ministerio de Educación así lo trabaja y así es como se da. Antes de cortar este video yo voy a hablarles otro poquito de la moda. Aquí dijimos que el 13 se repite 4 veces, pero si el 12 también se repitiera 4 veces también, entonces aquí podríamos decir de que en este ejercicio hay 2 modas. Entonces las modas serían 12 y 13, porque ambos se repiten la misma cantidad de veces. ¿Y qué pasa, profe, si ninguno se repite? Pues si ningún número se repitiera en algún ejercicio, podemos decir que no hay moda, ¿verdad? O sea que en ese ejercicio puede que haya promedio y que haya mediana, pero puede que no haya moda. Es decir, que ningún número se repite. Entonces, hasta aquí dejo este video y únicamente pues ya solo les muestro la actividad que deben resolver. Aquí en la actividad ustedes van a encontrar una serie de datos que yo recomiendo ordenar y pues que ustedes calculen los 3 valores, media, mediana y moda. Igual que acá, aparecen datos aquí regados y luego calcular media, moda y mediana. Entonces, hasta aquí dejo este video, espero sea de gran ayuda.